Bueno, retomando, les decía entonces que la primera gran etapa del desarrollo institucional de la ciencia política es la etapa formalista, que sea a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y tiene varias características importantes. La primera es que durante esta etapa la disciplina cobra autonomía en tanto tal. Empiezan a aparecer los primeros departamentos, facultades de ciencias políticas y programas de estudios de ciencia política, y empiezan a aparecer las primeras personas que se identifican a sí mismas como politólogas y politólogos. Se diferencia fundamentalmente de sus principales fuentes, que eran la filosofía, la historia y la economía. Estas eran las grandes disciplinas que de algún modo hasta esa época eran los grandes centros de reflexión sobre la política, y conjunto al desarrollo de esta institucionalización se empieza a construir una primer comunidad epistémica, comunidad académica general de politólogas y politólogos, por supuesto en esa época fundamentalmente politólogos por las enormes restricciones que todavía existían a que las mujeres ingresasen a la educación superior. El propósito central de esta etapa, y se la llama formalista por ello, es porque siguen estudiando fundamentalmente a la política representada en las instituciones formales de gobierno, sobre todo el Estado, y sigue habiendo una fuerte influencia del derecho político y del derecho constitucional, con la diferencia es que ahora, más que tratar de estudiar las normas en sí mismas, lo que empieza a aparecer es esta preocupación por tratar de identificar cómo distintos arreglos institucionales tenían determinados tipos de efectos. Entonces se buscan grandes leyes, en el término científico de la palabra ley, de causalidades o de asociaciones fuertes entre determinado tipo de orden institucional y determinado tipo de efecto, bajo la premisa de que cambiar la ley implicaba cambiar determinado efecto en la sociedad. En la unidad número 5, cuando veamos la tradición teórica del institucionalismo, vamos a volver sobre esta etapa y cómo evolucionó posteriormente. Luego, a principios ya de la década del 20, empiezan a aparecer algunas cuestiones interesantes en la ciencia política. Una de ellas es que empieza a tener como disciplina más efectos en la sociedad. Un caso paradigmático de esto es que Woodrow Wilson, quien fuera después presidente de los Estados Unidos, fue también anteriormente presidente de la American Political Science Association, o sea, la asociación que nuclea a politólogas y politólogos en los Estados Unidos. Entonces empiezan a haber más correspondencias entre las personas que estudian la política académicamente y las personas que practican la política en los partidos políticos y en el Estado. Conjunto a este diálogo más fluido entre políticos y politólogos, empieza a aparecer una cosa interesante, que es una mayor preocupación por la dimensión psicológica e informal de la acción política. Empiezan a aparecer estas ideas de que en realidad buena parte de lo que se cocina, ¿no?, en la cocina política, de las decisiones que realmente toman los líderes, tiene muy poco que ver, decían estos politólogos, con lo que dicen las instituciones formales, que las relaciones informales entre las personas eran mucho más importantes para explicar las acciones que efectivamente se tomaban, las políticas públicas que efectivamente se implementaban, que otra cosa. Entonces empiezan a aparecer las primeras preocupaciones por analizar los grupos políticos, no tanto las instituciones, sino los grupos, las personas y sus relaciones, y la conducta de ellos en el marco del proceso de toma de decisiones. Empieza a aparecer una idea más dinámica de la política y empieza a aparecer un eje central en los actores de la política. Empieza a aparecer el estudio de las élites, de dónde vienen, aparecen estudios muy interesantes que empiezan a ver cómo las élites políticas y las élites económicas están cruzadas entre sí y cómo esto permite un conjunto de relaciones informales que afectan fundamentalmente el funcionamiento de la política. Es la etapa tradicional de los primeros estudios empíricos de ciencia política, que ya empieza a vislumbrarse el carácter interdisciplinario de la disciplina. Cómo no, la política tiene distintas dimensiones y abordar cada una de estas dimensiones implica dialogar con otra disciplina científica. A partir de la década del 40, estos primeros estudios de la etapa tradicional, que eran estudios muy como con baja densidad teórica, había muchos estudios empíricos, había muchas hipótesis que se estaban testeando a través de estudios de casos, pero no habían grandes teorías. A partir de la década del 40, este déficit teórico se empieza a, de algún modo, llenar a partir de la incorporación de la teoría conductista, que es importantísima en todas las ciencias sociales, sobre todo anglosajonas. La teoría conductista viene de la psicología evolutiva y tiene mucho que ver con la idea de estímulo-respuesta, esta idea de pasa un fenómeno A que genera un efecto B a través de la conducta de las personas. O sea que la conducta de todos nosotros, de todas nosotras,
está asociada a estímulos del entorno, del ambiente, que nos hacen comportarnos de determinada manera. En ese sentido empiezan a aparecer las primeras teorías que tratan de asociar efectos o fenómenos en la sociedad, en la economía, y cómo esos efectos y fenómenos son de algún modo interpretados por las personas y por consiguiente la conducta política de las personas. Esto es desde las razones por las cuales nos manifestamos o no nos manifestamos, las razones por las cuales votamos a un lado o votamos a otro, o las razones por las cuales los políticos toman determinadas decisiones y no otras, puede ser estudiado a partir de un análisis riguroso y sistemático de estas cadenas de conexiones entre estímulos y respuestas. Con el desarrollo de la etapa conductista empieza a aparecer un fuerte énfasis bastante positivista, en términos epistemológicos, entre el análisis de datos y la rigurosidad metodológica. El análisis de estímulo-respuesta podía ser efectivamente estudiado a partir de técnicas cuantitativas estadísticas que nos permitían, por ejemplo, lo que hoy conocemos como los estudios de opinión. Entonces empiezan a aparecer las primeras grandes teorías que empiezan a asociar las decisiones que toman los políticos con la percepción que ellos tienen de lo que las personas o los grupos de poder quieren que los políticos hagan. Son estímulos y respuestas. Hay una manifestación en la calle que está pidiendo más mano dura, por consiguiente la interpretan los políticos y implementan políticas de mano dura. Estas asociaciones empiezan a generar algunas teorías generales de cómo el proceso de toma de decisiones políticas tiene que ver con esta cadena de relaciones de estímulo-respuesta, y posiblemente la teoría fundamental más importante de toda esta etapa, que vamos a ver más adelante, es la teoría del sistema político de Easton, ¿no? Son teorías fuertemente orientadas empíricamente donde separan hechos y valores. Acá los politólogos van a estar convencidos de lo que ellas y ellos hacían no tenía nada que ver con sus propias ideologías, sino que simplemente estaban observando la realidad, recopilando datos, interpretándolos teóricamente y explicando a partir de ellos por qué los países tenían el resultado político que tenían, ¿no? A partir de la etapa conductista se empiezan a desarrollar un conjunto de rudimentos metodológicos que permitían entender por qué ganaban los partidos que ganaban, por qué los políticos tomaban las decisiones que tomaban, por qué las personas a veces activaban repertorios de protesta y frente a mismos fenómenos en otros lugares o en otros momentos no lo hacían. O sea, cómo los estímulos respuesta de la acción política empezaron a poder ser explicados y se empiezan a asociar fuertemente elementos económicos, sociales y políticos para explicar o dar grandes explicaciones de los procesos de desarrollo político en las sociedades. Toda la etapa conductista entra en crisis hacia la década del 70, fundamentalmente por críticas de índole epistemológica que advertían que mucho de lo que el conductismo sostenía sobre la producción científica, esto es el modo en el cual hacemos ciencia, y por otro lado las teorías efectivas, no sustantivas, por las cuales estaban explicando la sociedad, tenían múltiples problemáticas y adolecían de múltiples limitaciones. A partir de la década del 70 empieza entonces el periodo que normalmente se lo identifica como postconductista, que tiene como una característica fundamental una fuerte crítica de la herencia positivista en términos epistemológicos, que venía acarreando la disciplina desde comienzos de siglo y hasta ya entrada la década del 70. Sobre todo se empieza a cuestionar la pretensión de que el método de las ciencias sociales tiene que tratar de ser lo más parecido posible al método de las ciencias naturales. Todo esto ustedes lo han visto en epistemología, podemos discutirlo en las clases del lunes. Y también se empieza a cuestionar la idea de neutralidad axiológica, esta idea de que en realidad el investigador en ciencias sociales en general, en ciencia política en particular, cuando entra a su oficina, deja los valores afuera y en un costado y empieza a analizar hechos objetivamente. Empieza a haber un cuestionamiento de la posibilidad siquiera de hacer esto, y empiezan a aparecer vertientes más constructivistas en términos epistemológicos. Estas críticas, insisto, de orden epistemológico, de orden metodológico y de orden teórico, dan como resultado a partir de la década del 70, y ya sobre todo de la década del 80 en adelante, que la disciplina empieza a adquirir como una de sus características fundamentales la idea de pluralidad teórico-metodológica. Esto es, la ciencia política es una disciplina que está muy lejos de lo que Kuhn establecía que tenían que ser las ciencias normales, las ciencias paradigmáticas. No hay ninguna suerte de paradigma, lo que hay es un consenso sobre el hecho de que la diferencia, o mejor dicho, que la ciencia política lo que hace es pensar la política desde las ciencias sociales
pero que esa metodología científica, ese modo de construir conocimiento, es hoy entendido en términos plurales. Existen distintas estrategias epistemológicas, metodológicas y distintas teorías que observan distintos fenómenos. Otra característica, y que viene a cuento de esta pluralidad, es que se deja de lado la pretensión de generar una teoría general de la política, una teoría absoluta de la política. Esto es, una teoría que pueda explicar cualquier fenómeno político en cualquier lugar, en cualquier momento. Y lo que empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse de modo sistemático, son teorías que, siguiendo la famosa conceptualización de Merton, son teorías de rango medio, o sea, teorías que no tratan de explicar la totalidad de la política, sino quizás teorías que tratan de explicar, por ejemplo, la competencia electoral, teorías que tratan de explicar el desarrollo de políticas públicas, teorías que tratan de explicar el diseño institucional, etcétera, etcétera. Teorías más acotadas en sus pretensiones explicativas, pero quizás precisamente por ello bastante más factibles de ser contrastadas empíricamente y que por consiguiente aportaban a la deliberación de la disciplina elementos mucho más concretos. Hoy nos encontramos entonces en esta etapa postconductista que se caracteriza, insisto, por la pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos que son los que vamos a ver nosotros a lo largo de la materia. Distintos enfoques teóricos y hacia adentro de ellos diversas teorías de rango medio que explican distintos fenómenos y distintas cuestiones de la política. Otro elemento importante para pensar el desarrollo histórico de la disciplina en los últimos 100 años es tratar de entender cuál es el objeto de estudio de la ciencia política y cómo ese mismo objeto de estudio fue cambiando a lo largo de todas estas etapas a las que hacíamos referencia. Esta es una pregunta bastante difícil de responder. ¿Qué estudia la ciencia política? Porque la respuesta natural e inmediata es que la ciencia política tiene como objeto de estudio a la política. Pero para poder entonces decir lo que estudia la ciencia política, tenemos que poder definir qué entendemos por política. Y esa definición, como ustedes han visto en otras materias, es una definición bastante difícil de hacer. Los politólogos, las politólogas, a diferencia de las personas de las ciencias naturales, estudiamos un objeto de estudio que es histórico, o sea, la política y las manifestaciones de la política cambian con el tiempo. Los fenómenos físicos no. Los fenómenos biológicos no, digamos, existen teorías evolutivas, pero el fenómeno en sí mismo es el mismo. En las ciencias sociales nuestro objeto de estudio cambia todo el tiempo y somos parte de ese objeto de estudio, entonces es mucho más difícil de definir. En el caso puntual de la política entendemos que es un concepto bastante, como decía, difícil de definir porque es polisémico. O sea, dentro del concepto de política podemos hacer referencia a distintas cuestiones vinculadas entre sí, pero que no son exactamente lo mismo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la raíz etimológica de la palabra política, que viene del griego, de la palabra polis. Polis podríamos traducirlo como ciudad o como comunidad, ¿no? Las polis griegas, ¿no? Y por consiguiente el estudio de la política, implicaba el estudio de la totalidad de esas manifestaciones, ¿no? de ese objeto de estudio. La polis era, a su vez, o la raíz etimológica de política tiene que ver no solamente con la polis, sino también con la politeia, la constitución, el orden ideal, el deber ser normativo, organizacional, jurídico de esa comunidad. Tiene que ver con las politíes, tiene que ver con los ciudadanos, con la ciudadanía, con el ejercicio, con la práctica de hacer en la polis, y tiene que ver también con el estadista, con el arte de gobernar, con el arte de conducir esas polis, conducir esas comunidades. En términos más modernos podemos ver las clásicas 3 acepciones del inglés que hay sobre el concepto de política, que tiene que ver por un lado con politics, los politics, lo político, la política tiene que ver con la práctica del ejercicio del poder, ¿no? Esta idea de estamos haciendo política cuando estamos, por ejemplo, lidiando con relaciones de conflicto y cooperación en cualquier organización. Por eso podemos decir que hacemos política dentro de la empresa, que hacemos política dentro de la universidad, que hacemos política incluso dentro de nuestras familias, ¿no? Hacer política entonces tiene que ver con enfrentar los procesos de relaciones de conflicto y cooperación, y por consiguiente hay dimensiones políticas o aparece la política en múltiples aspectos de la vida común de las personas. También podemos identificar, no obstante, la política con las policy, con las políticas públicas.
Esto es con los productos típicamente estatales de intervención desde el poder político público, desde las instituciones estatales, en la vida cotidiana de las personas. Podemos identificar la política con la política educativa, la política económica, la política ambiental, etcétera, etcétera. Las múltiples regulaciones y acciones de los estados sobre la vida social. Y por último también podemos identificar a la política con la polity, que esto es básicamente la estructura institucional del ejercicio de la política que cambia en cada sociedad, ¿no? Las instituciones políticas son las reglas del juego de la política. Entonces, un politólogo, una politóloga, cuando está diciendo que está estudiando la política, puede estar estudiando esta dimensión, ¿no?, de las relaciones de conflicto y cooperación en cualquier forma de organización social, puede decir que está estudiando las políticas públicas efectivamente implementadas, o las acciones o las cristalizaciones de las acciones del Estado, o puede decir que está estudiando la estructura política de una sociedad. Entonces, el proceso político, la constitución, las instituciones, el sistema electoral, los partidos políticos, etc. Entonces, como decíamos, el concepto de política es un concepto polisémico, hace referencia a muchas dimensiones, todas esas dimensiones son estudiadas por la ciencia política, por consiguiente, de ahí también el carácter pluriteórico de la disciplina, y esto es fundamental. El concepto de la política es un concepto cargado de historia. ¿Por qué? Porque lo político, lo que se manifiesta como político, como politizable en una sociedad, va cambiando. Por consiguiente, el estudio de la política en la Grecia antigua, en las pequeñas ciudades-estado griegas, en el gran imperio romano, en el sistema feudal medieval, en los estados nación modernos, en el sistema mundo internacional actual, es un concepto que va mutando constantemente y el objeto de estudio va mutando junto con sus manifestaciones, y la forma de estudiar ese objeto de estudio va cambiando también, como lo vimos recién. La política va cambiando y nuestra forma de reflexionar, de pensar la política va cambiando también. Entonces, hacemos una conexión de sentido entre lo que pensaban los clásicos griegos y lo que desarrolla la ciencia política en la actualidad, pero entendemos que tanto aquello que se estaba estudiando como el modo de estudiarlo ha ido cambiando enormemente. Entonces, necesariamente, la reflexión sobre la ciencia política, la reflexión sobre lo que estamos estudiando y cómo lo estamos haciendo, implica tomar en consideración o dar cuenta de ese proceso histórico de larga duración en el cual el objeto de estudio ha ido cambiando y nuestra forma de estudiarlo ha ido cambiando con él. Por decirlo en términos muy esquemáticos, en la antigüedad el objeto de estudio era la totalidad de la polis, ¿no? Insistimos en este concepto aristotélico del sum politikon, digamos, lo político era lo humano, estaba absolutamente atravesado de la relación de los demás. Si el ser humano se realizaba a sí mismo en esa praxis política, el ser humano se realizaba a sí mismo en la vida común, en la vida social, en la vida política con los demás, y por consiguiente el estudio de la política era el estudio de esa totalidad del humano. Entonces se estudian grandes totalidades de sentido, por eso que la política no tenía la precisión terminológica o la autonomía como objeto de estudio que va a empezar a tener a partir de la modernidad de Maquiavelo en adelante. Básicamente, entonces, a partir de la modernidad, ya diferenciada de la política como un conjunto específico de prácticas dentro de la trama de lo social, para la modernidad, para las teorías que ustedes han estudiado fundamentalmente en la primera parte de Doctrinas e Ideas Políticas 2, el estudio de la política estaba fuertemente vinculado al estudio del Estado. ¿Por qué? Porque lo específicamente político parecía cada vez más manifestarse en las estructuras del Estado. La política pasa de las pequeñas comunidades griegas, donde la política se ejercía de una manera más bien horizontal en relaciones entre muchos individuos que estaban conectados entre sí, a las grandes ciudades-estado modernas con su orden institucional y jerárquico, y la política empieza a verticalizarse, dice Arto de Ver. O sea, empieza a dejar de tener tanto sentido estudiar la política en las pequeñas interacciones cotidianas, ¿no?, la política en la realización del ciudadano como persona, y empieza a ser estudiado en la jerarquía política. El Estado es el ejemplo de esa jerarquía, una política hecha de arriba hacia abajo, no una política hecha entre pares, sino una política hecha fundamentalmente entre una desigualdad fundamental que está dada por la jerarquización del poder en torno al Estado y sus distintas manifestaciones políticas de eso, el rey, el monarca, eventualmente los presidentes, los representantes, etc.
El estudio de la política pasa del estudio horizontal de las relaciones cotidianas al estudio vertical del ejercicio estatal del poder. Sin embargo, ya entrado el siglo XX, esta idea de la política, de algún modo reducida únicamente a esa dimensión vertical y estatal, entra de vuelta en conflicto. Lo vieron también en Doctrinas e Ideas Políticas 2, cuando vieron autores como por ejemplo Foucault. Vuelve a aparecer la idea entonces de que la política en realidad circula entre todos nosotros todo el tiempo y empieza a constituirse a poco la idea de que el objeto de estudio de la política entonces no es tanto el Estado, sino más bien el poder. El poder como la cristalización de la política, incluso la misma definición del Estado, de Weber en adelante, el Estado no es sino una forma histórica concreta de cristalización del poder político. Entonces el poder pasa a ser, en algún momento del siglo XX, el gran objeto de estudio de la política. Ya no tanto el Estado, sino el Estado más bien es una manifestación de algo más. ¿De qué cosa? Del poder. Específicamente del poder político. En términos weberianos, el poder político legítimo. Entonces, conjunto a la masificación de la política, el Estado empieza a correrse progresivamente del eje, empieza a aparecer el estudio del poder. No obstante, el poder presentaba una problemática muy importante para una disciplina que se estaba progresivamente cientificando. Y es que es muy difícil de operacionalizar. Podríamos decir, por ejemplo, que podemos observar y medir el poder económico a partir del dinero. Ahora bien, no hay un equivalente del dinero al poder político. ¿Qué es exactamente una forma de medir? ¿Cómo podríamos medir cuánto poder político tiene una persona? ¿No? Insisto, podríamos medir el poder económico a partir de la cantidad de dinero que acumula. Pero ¿cómo mediríamos el poder político? ¿Quién es más poderoso, por ejemplo, en la Argentina, el presidente o la vicepresidenta? Bueno, desde un punto de vista estrictamente formal, uno diría sin lugar a controversias, bueno, el presidente está más arriba que la vicepresidenta. Bueno, pero ¿es tan así? ¿Es más poderoso un diputado que un empresario que no tiene ningún cargo público? Bueno, es mucho más difícil de medir esto, es mucho más complejo. Por consiguiente, la dificultad de operacionalizar el concepto del poder empieza a hacer que de a poco la ciencia política lo empieza a dejar de lado para, en vez de pensar el poder en sí mismo, pensar más bien los procesos de toma de decisiones con autoridad política. Ahí es cuando aparece el concepto de sistema político, ¿no? Ya en la etapa conductista, como el ejemplo, como el gran objeto de estudio de la política. O sea, no tanto el poder como un concepto difuso, bastante más filosófico que operacionalizable, sino más bien el sistema político como el proceso de toma de decisiones y por consiguiente las relaciones entre los actores y las instituciones que permiten visibilizar ese ejercicio del poder. No obstante, ya a partir de la década del 80, el concepto de sistema político, también muy abstracto, empieza a ser dejado de lado y empieza a aparecer una vez más el estudio del Estado y de las instituciones políticas como las más importantes para pensar la cuestión de la política y del poder. Esto es irónico porque durante la etapa de, podría decir, al menos en Occidente, de primacía del Estado como gran agente organizador de la vida social, que es desde la segunda posguerra hasta la década del 70, pensemos en Argentina, desde la etapa justicialista, pasando por la etapa desarrollista hasta el golpe del 76, la etapa donde el Estado, digamos, era el más importante, es donde el Estado deja de ser considerado el objeto de estudio central de la ciencia política. Y a partir de los 70, cuando el Estado empieza a ser puesto en cuestión y términos ideológicos a partir del desarrollo del neoliberalismo, empieza la ciencia política a recuperarlo como objeto de estudio fundamental de la disciplina. Todo esto que he tenido que explicar en términos muy acelerados, porque no nos dan los tiempos, simplemente para insistir en una idea que es la más importante, que es la que me interesa que les quede con esto, que es que el objeto de estudio de la disciplina va mutando a medida que va cambiando ese mismo objeto, o sea, la política va cambiando, van cambiando los fenómenos políticos que nos generan interés y por consiguiente también va cambiando el modo en el cual intentamos estudiar la ciencia política. Entonces, a cada etapa de la ciencia política podemos imputarle un objeto de estudio fundamental. En la etapa formalista obviamente fue el Estado desde su concepción juridicista. En la etapa tradicional dejó de ser el Estado para pasar a ser el proceso de toma de decisiones, la cuestión más psicológica, los grupos, las relaciones informales, los grupos de poder.
En la etapa conductista, el gran objeto de estudio es el sistema político, y en la etapa postconductista vuelve a aparecer el estudio del Estado, pero un Estado comprendido bajo teorías y perspectivas muy distintas de cómo se las comprendía en la etapa formal. Todo esto está desarrollado con mucha precisión y detalle en el texto de Arto de Vera. Podemos volver sobre esto en las clases del lunes 31, pero acá lo central, lo importante a tomar en consideración es que la reflexión sobre la política ha atravesado grandes etapas, desde la reflexión artesanal hasta la etapa científica, y dentro de la etapa científica también ha atravesado grandes etapas, grandes subetapas o grandes momentos. Cada uno de esos momentos ha tenido un objeto de estudio que ha privilegiado y una forma de estudiarlo. Desde la etapa formalista, donde la ciencia política estudiaba fundamentalmente con herramientas de la historia y del derecho el Estado en su versión formal, esto es, el Estado en sus instituciones normativas y formales, la etapa tradicionalista, tradicional, donde el objeto de estudio pasa a ser el proceso de toma de decisiones, donde lo formal empieza a jugar un lugar menor y empiezan a aparecer las relaciones informales y los efectos psicológicos y los actores como elementos centrales de la política, desplazando a las instituciones formales. Luego empieza a aparecer la etapa conductista, donde lo que empezamos a considerar es el sistema político como un todo y las grandes relaciones macroestructurales de estímulo-respuesta que generan los fenómenos políticos. Entonces, las razones por las cuales los países adoptan gobiernos de izquierda, adoptan gobiernos de derecha, activan protestas, no activan protestas, entran a la guerra, no entran a la guerra, etcétera, etcétera. Y por último, la etapa actual, de los 70 para acá, la etapa postestructuralista, donde hay una vuelta a la preocupación del Estado como el objeto de estudio fundamental de la ciencia política, pero entendido de modos muy distintos a como lo entendía la etapa formal. El Estado para los politólogos es algo bastante diferente al Estado como lo define el derecho, por ejemplo, porque no es solamente un conjunto de normas y de ordenamientos jurídicos, sino que lo que nos interesa del Estado es el Estado como gran organizador de relaciones sociales y por consiguiente el Estado que cristaliza o que de algún modo refleja el orden social imperante. Entonces, lo importante que hemos visto hasta ahora, el proceso evolutivo de la reflexión sobre la política y cómo va cambiando y cómo constantemente tenemos que estar pensando el cambio que acontece en nuestra época, ¿no? A medida que van cambiando los grandes fenómenos que preocupan a las y los politólogos, va cambiando el objeto de estudio y el modo de abordarlo. La ciencia política hoy, entonces, en esta etapa post-conductista, se diferencia de otras formas de producción del conocimiento sobre política en que centralmente todas las teorías dentro de la ciencia política se validan o se consolidan a partir de sus pruebas empíricas. Pruebas empíricas que no se reducen al empirismo, ¿no? Esta categoría epistemológica de principios del siglo pasado, finales del siglo XIX. Que una disciplina sea empírica significa que le preocupa explicar los eventos que efectivamente acontecen, no es lo mismo empírico que empirista. Hay una integración entonces sistemática entre lo teórico y lo metodológico orientado a explicar los fenómenos sociales, pero es una disciplina profundamente pluralista en estos sentidos, ¿no? Tanto teóricos como metodológicos. Los politólogos no tenemos una única teoría, no tenemos una única metodología. Es por eso que ustedes, en el plan de estudio de la carrera, tienen varias teorías políticas adentro de las cuales vemos distintas teorías y tienen una metodología muy extensa donde ven muchas metodologías cuantitativas y cualitativas y todas ellas presentan formas distintas de estudiar y comprender la realidad. Es por eso que Marcy Stoker, en el texto que tienen ustedes en la bibliografía, considera que el objeto de estudio voy a ir a la diapositiva siguiente, que el objeto de estudio, o el propósito, perdón, o el oficio del politólogo, el propósito de la ciencia política está en la capacidad que tienen las y los politólogos de hacer deliberar distintas teorías frente a la evidencia disponible. Lo cual presupone que no existe una teoría mejor que otras, sino que lo que hacen los buenos politólogos, lo que hacen las buenas politólogas es, frente a una disciplina que está muy segmentada, muy dividida en una pluralidad de opciones teóricas y metodológicas, es pensar para cada pregunta sobre el mundo político, para cada interrogante que tenemos sobre el mundo político, cuáles son las teorías y las metodologías que mejor nos van a acompañar, que mejor nos van a asistir para explicar o para responder esos interrogantes sobre el mundo político. Si yo me pregunto,
por ejemplo, por el comportamiento de grupos o organizaciones sociales informales, va a ser todo muy distinto a lo que yo me puedo llegar a preguntar si me estoy preguntando por cuestiones formales, como por ejemplo el desarrollo del cambio de las instituciones o los efectos que puede llegar a tener un tipo de sistema electoral u otro tipo de sistema electoral. Cada pregunta que yo me haga va a ir acompañado, va a presuponer un conjunto de cargas teóricas que me va a orientar a una teoría específica y a una metodología específica. No hay una única teoría, no hay una única metodología que responda efectivamente la totalidad de las preguntas que las politólogas y los politólogos nos hacemos. Un poco entonces el propósito de esta materia va a ser presentarles distintas perspectivas teóricas que nos van a acompañar y que nos van a ayudar a enfrentar distintas preguntas y distintos interrogantes sobre la política. Un poco este gráfico creo que lo representa bastante bien. Cada una de las perspectivas teóricas que vamos a ver en la materia va a preocuparse por observar, por reflexionar sobre alguna dimensión de la política. Va a construir el fenómeno político bajo ciertas categorías, por consiguiente lo va a delimitar de determinado modo, y al hacerlo va a generar un conjunto de sesgos sobre su interpretación. Por ejemplo, cuando veamos en la unidad número 3 la perspectiva estratégica, para la perspectiva estratégica, el modo que sugiere de estudiar la política es a partir del comportamiento racional y estratégico de los actores. Al observar la política desde ese lugar, cuestiones tales como, por ejemplo, los grandes procesos ideológicos, por consiguiente aquello que desborda la racionalidad, pueden no entrar del todo bien para explicarlo. Esto no significa que para estas perspectivas otras formas alternativas de explicar la política carezcan de valor. Simplemente lo que tenemos que entender es que cada una de las perspectivas teóricas construye la política a partir de determinadas dimensiones y por consiguiente esa abstracción de las demás, porque no podría existir, al menos para lo que es actualmente el consenso epistemológico de la disciplina, no podría existir una única teoría que observe la totalidad de lo político y lo explique de una manera sistemática, consistente y parsimoniosa. O sea, la idea de una teoría de la totalidad de la política carece de sentido. Entonces lo que observamos más bien son teorías, si se quiere, parciales que pretenden entender la política de algún modo específico. No vamos a jerarquizar esas teorías, no vamos a considerar que existe una mejor que las demás, sino que vamos a tratar de comprender cada una de esas teorías en sus fortalezas y debilidades, cómo cada una de las teorías que vamos a ver nos permite responder determinado tipo de preguntas de una manera bastante efectiva y es bastante débil para responder otro tipo de preguntas. La subjetividad de la selección teórica, por supuesto, está presente desde el punto de partida. ¿Qué es lo que a mí me interesa explicar? Está cargado de subjetividad. Somos sujetos que construyen conocimiento. Ese carácter subjetivo está presente en el punto de partida, que es justamente qué es lo que yo quiero explicar. Y a partir de ese punto de partida subjetivo, yo condiciono a partir de mis interrogantes toda la construcción teórica y metodológica que yo vaya a hacer luego de mi objeto de estudio. Entonces, no hay teorías mejores que otras, hay teorías que informan mejor que otras, posiblemente, marcos teóricos que en principio son o responden a preguntas subjetivas sobre la política. Vamos a volver sobre todos estos conceptos en la clase del lunes 31, he tratado de hacerlos muy acotados para que entren en un video relativamente corto, así que cualquier duda que haya quedado, por favor, participen de la clase del lunes 31 y las vamos a ir tratando de subsanar. Y por último les dejo una actividad práctica que ya está subida en el aula virtual, que lo que van a ver son dos cuentos, un cuento corto de Borges y un fragmento de otro cuento de Borges, y vinculados a la lectura de esos cuentos, algunas reflexiones o preguntas reflexivas para que ustedes piensen o traten de argumentar qué es para ustedes la ciencia política, qué es para ustedes la ciencia, qué es para ustedes una teoría, y en base a eso tratemos de ir avanzando en nuestra reflexión de cómo llegamos o cómo producimos ciencia política en el estado actual de la disciplina de pluralidad teórico-metodológica.